¿Cuáles artistas mexicanos te han inspirado más? Pues hay muchos diferentes tipos de artistas. Hola, esta entrevista es sobre el arte mexicano y su historia. La historia del arte mexicano es muy rica e importante. El arte de México fue usado para la religión y la política. Fue un estilo único de México, específicamente el costumbrismo. Nosotros tenemos una entrevista sobre esto. Nosotros entrevistamos a Ida Schooler y ella trabaja en Tulane en la Biblioteca Latinoamericana. Esta es la entrevista. Hay un artista más contemporáneo que recientemente falleció, que se llama Francisco Toledo, y él hizo arte pues de muchas diferentes, muchas diferentes formas. Estaba haciendo, no sé, dicen papalotes, como un kite, Sí. pero las estaba haciendo de un tipo de piedra, no sé cómo se dice ni en inglés ni en español. Creo que se podía cortar como papel, entonces los estaba organizando así y también estaba haciendo como bichos, collages pues de animales, pero usando piedras y papel en formas diferentes. ¿Qué tipo de arte les gusta a ustedes? ¿O qué les interesa a ustedes para poder darles respuestas que sí les van a interesar, ¿no? Yo no sé mucho sobre el arte, pero el arte clásico es como los pinturas Sí. y algo como estos son mis Ok. favoritos. Para mí, no sé, muchos artistas, pero me gusta Frida Kahlo y su arte. Sí. Sí. Ella es muy famosa, bueno, Sí. para muchas razones también. ¿Están familiares con la obra de su esposo, de Diego Rivera? Sí. Él tenía unas murallas que hizo sobre la cultura mexicana que están increíbles. Muchos detalles y pues, cosas de la historia. Entonces, si te gusta el arte y la cultura, son de interés porque están muy bellos, pero también si no te gusta tanto el arte y te interesa más como la política o la historia, también hay muchos detalles incluidos ahí. Entonces hay algo para mucha gente. ¿Por qué te gusta el arte de que es más que los pataboles? Los- Lo siento. Está bien. ¿Qué es la palabra en inglés? The kites y Pues mi papá es pintor y él, adquirió uno de los papalotes. Entonces yo lo pude ver en persona y tocarlo y me impresionó mucho poder, pues, verlo en verdad, ¿no? No solo en un libro. Por eso me gustó los papalotes. En tu opinión,
¿qué tipo de arte mexicano era el más importante para la historia del país? Oh, eso depende. Eh, es muy subjetivo esa pregunta porque Sí, depende mucho de tu punto de vista. Pues el arte indígena, o sea, yo diría que eso es pues, lo más importante para la historia porque ellos fueron los primeros que estaban ahí, pero también del mismo época de Frida Kahlo, no recuerdo si fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pero vinieron muchos artistas como refugiados de otras partes del mundo a México. Entonces, ellos también son muy importantes, aunque no son originarios de México, contribuyeron a la cultura y fueron mm, México los influyó y informó su obra. Entonces, la verdad depende de pues, qué tipo de historia y la persona interesada. Eh, y también depende, o sea, qué te gusta a ti ver, ¿no? Hay gente que quieren ver algo muy realista, hay gente que les gusta nada más ver colores, uh, hay gente que prefiere la música o cosas que se pueden eh, experienciar en el tiempo. Entonces, pues eso es, depende. No quiero dar una respuesta. Ah, ¿Cómo cambió la historia del arte mexicano con el tiempo? Mm, hmm, Pues es que es una historia muy larga. Sí, México es un país muy antiguo, pero pues tienes el arte indígena de antes de la conquista, las cabezas olmecas, las pirámides, o sea, cosas que tienen muchas culturas, no solo México. sí. Y después llegan los conquistadores y hay unos documentos que, bueno, pues llegan y una de las cosas que hicieron durante la conquista, era para convertir a los indígenas de su religión original al catolicismo. eh, ellos iban a un lugar y dijeron, ok, ahora son católicos y aquí ustedes hacen canastas y les enseñan cómo hacer canastas o les enseñan cómo ser pintores o cómo tejer, muchas cosas diferentes. Y en esas regiones la gente se pone experta en pues la cosa que les dieron los españoles. Y entonces ahora en días modernos hay lugares como Teotitlán del Valle, que si quieren lo escribo en el chat, eh, en Oaxaca, donde son un pueblo entero y todos son tejedores, hacen tejidos increíbles. Eh, y es algo interesante porque la gente es nahua y hablan náhuatl, o sea, son indígenas, pero también hablan español y a veces también hasta inglés. Y los diseños son temas indígenas, pero al mismo tiempo son católicos, entonces es una mezcla. Y después, como dije, también hay artistas que llegan del extranjero, que pues cosas más modernas como el surrealismo y cosas de abstract y entonces cambia mucho, pero yo pienso que mmm, la cosa interesante de México es que como que se come las cosas y sigue viviendo, ¿no? Entonces la cultura indígena eh, es un poco diferente que en Estados Unidos, donde yo pienso que sí, los indígenas fueron suprimidos bastante y su cultura es, o sea, yo no sé nada de esas culturas, pero en México como encontraron una forma de mantenerse, entonces sí se sabe un poco más, pero cambia y se moderniza y... eh, ujú. Ah,
¿Qué era del arte mexicano es la más interesante para ti? Em, a mí me interesa más la arte folclórica, lo que te estaba diciendo, hay gente, no solo en México, esto es, o sea, en el mundo del arte hay gente que piensa que crafts, o sea, las artes plásticas, que no es arte verdadera, ¿no? Porque si haces algo de barro, un vaso, y lo usas para tu uso normal, o sea, para tu café, un plato para comer, dicen, no, eso no es arte, es artesanía y no cuenta. Pero yo pienso que sí, porque el arte es cosa que no debe ser una pintura que cuesta $1 billón. O sea, es algo que es parte de nuestra vida normal. Entonces yo diría que a mí lo que más me gusta es eso, las artesanías y la arte folclórica. Y a ver, tengo. No sé si puedan ver bien, pero aquí tengo este libro y pues cosas así, mira, yo me encanta esto. Eso es de barro pintado. Eh, Ah, ¿cuáles son las diferencias entre el arte de México y el resto de Latinoamérica? mm, mm. Eso es difícil decir porque pues yo soy de México y no conozco, la verdad, casi nada de otras partes de Centro y Suramérica. Entonces, yo podría decir, pues la arte mexicana es la mejor, pero eso es solo porque es lo que conozco. O sea, yo tal vez no sé nada de otras partes, pero alguna arte cubana que yo he visto en un trabajo que hice hace unos años, estaba trabajando para Jazz Fest y vinieron artesanos de Cuba y pues es que no tienen nada. Entonces, el tipo de arte que pueden hacer depende mucho de pues recursos, porque no tienen, o sea, no tienen nada. Entonces, el arte que hacen es increíble porque la están haciendo o sea, quién sabe dónde encuentran los materiales para poder hacerlo. Y yo diría en México, aunque sí hay más recursos en general, pero comparado con el resto de Latinoamérica, no sé, depende pues, tendría que saber más de esas culturas para poder decir. Y finalmente, ¿qué hace que el arte mexicano sea único? Pues yo creo, y también yo solo soy una persona, pero los mexicanos tenemos mucho orgullo de ser mexicanos. Y yo pienso que el arte mexicana, o sea, sí quiere anunciar, mira, yo soy mexicano, esto es mi cultura de mexicana. Entonces sí van pues siempre hay orgullo en eso. Yo pienso como en Estados Unidos, artistas americanos tal vez no van a decir, sí, mira, yo soy de Ohio, me encanta mi cultura de Ohio, voy a hacer arte de eso. Entonces, encuentran otras cosas, pero como les dije antes, como hay tanta cultura y es tan antigua, si no te gusta una parte, pues agarras de otra y igual tienen el mismo valor. Entonces, los artistas que no son mexicanos, pero que estaban en México, puedes tomar inspiración de ellos y es mexicano. Pero también puedes ver trabajos de indígenas y tomar de eso y es mexicano. Entonces yo diría que eso.
No. En tu opinión, ¿qué hace el arte mexicano que es orgulloso? Like, Sorry. And pues muchas cosas muy bonitas en primera, pero también en segunda yo diría que pues la gran cosa que nosotros tenemos es que tenemos nuestra historia tan larga. Entonces, ay, se me olvidó la pregunta. ¿Me la puedes repetir? ¿por qué te piensas que el arte mexicano es orgulloso? Ah, pues la variedad, yo diría que hay muchas cosas diferentes y la gente tampoco se queda haciendo, o sea, hay gente que hace la misma cosa que han estado haciendo desde la conquista o antes, pero también hay gente que están haciendo cosas nuevas y que van cambiando y inventando nuevas formas de trabajar. Entonces, como van reciclando las cosas, yo diría. Sí, gracias. Sí, por nada. Fue un Gracias. placer. Que Sí. tengan buen fin de semana y buena suerte en su proyecto. Gracias. Gracias.